Referencia a lo que es el puente justamente y lo que es la capilla que está detrás de mí, hay una historia muy particular. Literalmente estamos hablando de que es uno de los monumentos históricos más bonitos, más singulares y más íntimos, por así decirlo, de Coyoacán, y además de que es una de las pocas postales que se conservan justamente de Coyoacán. Es irónico, todavía pasan los automóviles y la gente encima del puente. Justamente estábamos acá arriba hace un momentito y bueno, ¿qué les puedo platicar? Les comento justamente lo siguiente. Sobre el origen de la capilla de San Antonio hay una historia muy particular. Estamos hablando de que es un monumento del siglo XVI en cuanto a su origen. Por supuesto que ya la construcción que la vemos ya es más una capilla típica del siglo XVIII. Hay una leyenda en referencia a esta capilla, de la cual habla que esta fue construida como una especie de exvoto o una especie de, por así decirlo, agradecimiento a San Antonio, que por cierto hoy es su día, 13 de junio. Cada 13 de junio es la celebración en cualquier lugar de México, de la ciudad y del mundo dedicado a San Antonio de Padua, según el santoral católico. Pues como les decía, la tradición de la leyenda nos habla de que una madre tenía justamente 3 hijos que se dedicaban a ser contrabandistas, o bueno, que básicamente robaban, y hasta ese momento no habían tenido problemas justamente para que los capturaran. Sin embargo, como todo, ya les llegó la hora. Los contrabandistas fueron capturados y aparentemente iban a ser ejecutados debido a todos los crímenes que se les acusaba, particularmente pues de robo y atraco. No es gran novedad aquí en esta ciudad, ¿verdad? Pero sin embargo, de acuerdo con la historia, se habla que la madre de estas 3 personas solicita un apoyo, un encargo a lo que es San Antonio para que pues no los ejecuten. Y la leyenda cuenta que milagrosamente al final, primeramente creo que se arrepienten los hermanos y después de ello pues les son perdonados justamente todos sus crímenes con la intención de que volvieran a mejorar o cambiar para bien. A raíz de ese milagro de que pues finalmente no se echan a los hermanos, pues mandan a hacer justamente esta capilla. Suena un poquito más interesante, más romántico. Como siempre, las leyendas son parte de ese folclore que tiene justamente nuestro país. Ya en fuentes oficiales se habla que era una capilla justamente que servía de frontera con lo que es las villas de Coyoacán y San Ángel, porque si estamos a unos escasos 2 kilómetros de distancia de lo que es Villa de San Ángel, que era el otro pueblo de origen virreinal, que también tenía importancia relevante, y el río de la Magdalena también jugó un papel importante en cuanto a esta villa. Pero en el caso pues justamente de Coyoacán, con el paso del tiempo ya se ve la necesidad de construir un puente más fortificado, más fuerte, que resista justamente las tempestades en temporada de lluvias como lo es ahora, para contrarrestar el cauce del río de la Magdalena. Y entonces a mediados del siglo XVIII se hace este icónico puente de un solo arco que cruza literalmente por encima del río, lo cual es una de las postales más icónicas, más bellas justamente de aquí, de lo que es Coyoacán. Y a un costado se levanta esta capilla, la cual dedican a San Antonio de Padua. Como habíamos dicho, todo este conjunto se hizo a mediados del siglo XVIII, aproximadamente entre 1750 y 1760, que es cuando se edifica tanto la capilla con el puente. Ambos monumentos ya pertenecen a la etapa barroca. La capilla pues tiene un bonito ábside en la parte de atrás que da justamente aquí. San Antonio de Padua pues está dedicado justamente a este santo de la orden franciscana. Igual también es una capilla de origen franciscano, debemos recordar. Y también tiene algo muy curioso, porque dentro de la capilla también, bueno, en la fachada de la capilla, mejor dicho, hay una imagen de San Sebastián, que era el santo patrono de contra las calamidades y las epidemias que eran muy frecuentes en esa época. Y también dentro de la capilla se encuentra lo que es una pintura del siglo XVIII, que representa a San Juan Nepomuceno, el santo patrono de los confesores, del voto de la confesión, de los canónigos. Muy bella, se le atribuye a Vallejo, es muy bonita. Cuando tengan oportunidad, y claro, siempre la capilla lo permite en cuanto a su apertura, háganlo. Hoy está abierta porque pues, es la fiesta patronal. Pero también se asocia mucho a este santo con los puentes y con los ríos. Se asocia mucho contra en contra de las inundaciones, y también era muy particular encontrarlo en los ríos. Les diré por qué. Para no hacer tan larga la historia y todo ello, les haré la mención justamente de que la historia de San Juan Nepomuceno, que era justamente un personaje que era originario del reino de Bavaria, y de acuerdo con el santoral y con la religión católica, él era el confesor de los reyes de Baviera. Disculpen la corrección, mi error, perdón. Y para ello, llega una confesión muy importante. Un día confiesa a la reina. Obviamente, como recordaremos, si
somos católicos o si no lo son, cuando hay una confesión, obviamente el sacerdote tiene que guardar este secreto porque no puede decir a nadie los pecados de nadie, en fin, ¿no? O sea, pero volviendo al tema, le hace su confesión a la reina y el rey forza a San Juan de Pomuceno, de que le cuente los pecados justamente de la reina, su esposa. Sin embargo, ¿qué sucede? Que San Juan de Pomuceno le recuerda de que tiene que cumplir el voto de confesión y aunque él quiera, no le puede decir nada justamente a su esposa, a él. Entonces, el furioso lo manda a torturar. Hay varias torturas justamente, entre las que más se recuerdan o por las que yo he visto de acuerdo con las pinturas, es justamente que lo mandan desnudar, lo azotan, le pegan. Creo que le queman justamente las axilas, creo yo, si no igual corríjanme ustedes. Pero el caso es que finalmente él no confiesa. Y también una de las torturas más célebres con las cuales luego se identifica este santo es que le cortan la lengua. Entonces, al no confesar finalmente San Juan de Pomuceno los pecados de la reina, toman la decisión de que lo avientan de uno de los puentes de las ciudades de donde él vivía con los reyes. Y la historia también cuenta que en el cauce del río, San Juan de Pomuceno de alguna forma no se ahoga, sino que digamos que unos ángeles lo llegan flotando, pero a raíz igual pues de las heridas y de todo lo que le haya pasado, finalmente fallece. Por esa razón, esa es la razón por la cual San Juan de Pomuceno en algunas iglesias que están en las orillas de los ríos siempre se coloca una imagen, porque se consideraba como el santo patrono contra las inundaciones. Y no es para menos, en algunas ocasiones en el río de la Magdalena, debido a las altas lluvias, esta afluente, esta corriente de agua ha llegado a desbordarse, causando algunas incidencias. No vamos lejos apenas, por ejemplo, con lo que pasó hace casi un mes, que el nivel de las aguas subió e inundó justamente los viveros. Por lo mismo tuvieron que cerrar los viveros para limpiar y todo esto, porque como bien sabemos son aguas residuales que desafortunadamente no se pueden beber y claramente son aguas tóxicas, dijéramos así. Pero al final de cuentas es una maravilla, es un gusto y es increíble que para bien se haya salvado justamente este puente y esta capilla, porque como habíamos dicho, está aquí unos metros la avenida Universidad y pues bueno, como todos fueron vías justamente que fueron el proyecto para modernizar la Ciudad de México, y desafortunadamente en otros casos algunos monumentos históricos, algunas iglesias y demás pues llegaron a ser justamente demolidos para abrir paso a la malentendida modernidad. Pero con todo y todo, esta es una postal que aún sigue viva para nosotros, afortunadamente, hasta nuestros días. Lo único malo es un poquito el aroma del río, pero bueno, yo creo que hay ríos peores, como el río de los Remedios, yo creo, porque eso sí luego huele, Dios. Pero bueno, el río no tiene la culpa, la tenemos nosotros. El entorno es muy bonito aquí alrededor justamente de lo que es el río de la Magdalena, porque se conservan algunas casonas históricas del siglo XIX, XVIII, casas ya modernas. Allá arriba está la avenida Universidad y bueno, pues lo que yo les decía, ¿no? Aquí se encuentra todavía la capilla y el puente, lo cual es una postal histórica que todavía es muy muy recordada. La postal histórica que les puedo mencionar es justamente esta, aquí donde yo voy a caminar. Seguramente por aquí, por este rumbo, hace aproximadamente más de 200 años, caminó este histórico paisajista José María Velasco y también Eugenio Landesio, que venía de Europa, y lo que recrearon fueron básicamente una pintura que en la actualidad se conserva, además de que se conserva en el Museo Nacional de Arte, en el MUNAL, y creo que en otras colecciones particulares. Pero el punto es que Eugenio Landesio captó hace muchísimos años, al igual que José María Velasco, esta icónica postal donde se observa justamente el puente y la capilla de San Antonio Panzacola. Ya, aquí está. Si somos observadores, y ahorita no puedo colocar en el video, pero si llegan a buscar imágenes imágenes antiguas o fotografías antiguas del puente de San Antonio de Padua o puente de Panzacola o capilla de Panzacola, así en el Google, si ustedes la colocan van a encontrar esas pinturas que hicieron Landesio y Velasco, y literalmente son un retrato fidedigno de cómo se veía hace muchos años este paisaje, sin carros, sin nada, simplemente era la corriente del río, mujeres lavando ropa, hombres metiéndose a bañar justamente aprovechando que el agua era completamente limpia, la hacienda del Altillo un poco más para allá donde se encuentra un zaguancito que se ve al fondo, y en fin, una postal que digamos de alguna forma no ha cambiado. Lo único que sí ya no podríamos ver es, por ejemplo, el Ajusco, porque en esa pintura sí se alcanzaba a ver las cumbres del Ajusco. Pero bueno, es parte de ese proceso. E igual también, para concluir, sobre el nombre de Panzacola hay muchos nombres misteriosos. Algunos atribuyen que es justamente un nombre en náhuatl,
que es una deformación del castellano de lo que era un nombre, Atzacuolan, pero posiblemente algo asociado justamente al agua, porque no es para menos. Tenemos justamente un río aquí abajo de nosotros, y también otra versión es justamente pues posiblemente un término en castellano, ¿no? El cruzar las palabras panza y cola. Es un poquito misterioso, pero al final de cuentas es parte de ese folclore con el que se conocen a los lugares. Y para fortuna de nosotros tenemos la oportunidad de seguir disfrutando, aunque sea con el agua contaminada, pues el río. Y por lo menos hasta aquí llegaría esta pequeña historia, esta pequeña cápsula de hoy. Espero que les haya gustado. Cuando vengan, dense la oportunidad. Si no son tan quisquillosos con el aroma de las aguas residuales, también pueden acercarse con cuidado, con cuidado. Ahora sí que también no hay que confiarnos. Yo aquí estoy caminando bajo mi propio riesgo, pero siempre hay que medir nuestra distancia entre lo que es la orilla del río y esta. Pero bien vale la pena caminar, disfrutar justamente y ver este bonito paisaje que hasta la fecha no ha cambiado. Hasta aquí mis breves y divertidas cápsulas del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado, pásensela super padre y nos estamos viendo próximamente. Chao, chao.